En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesucristo, que hoy nos enseña cómo es Salvador, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos podemos sentar. Desde los inicios de la vida pública, Jesús invitó a convertirse y creer en el Evangelio. Con acciones prodigiosas y con sus enseñanzas, fue instruyendo a sus seguidores en este camino de conversión, cuya meta es conseguir la salvación. Los profetas hicieron eco de la promesa de salvación y por eso mismo llamaron a la conversión para que los creyentes pudieran tener un corazón de carne capaz de recibir la fuerza de transformación de la palabra. Posteriormente, Pablo hablará acerca de esa conversión ya con otros términos: caminar en la novedad de vida, identificarse con Cristo y revestirse de Él, buscar las cosas de arriba. El mismo Maestro de Nazaret fue poniendo las condiciones y las características del seguimiento, consecuencia de la conversión y de creer en el Evangelio. Tomar la cruz y seguirlo, amarse mutuamente como Él nos ha amado. Y la respuesta debería ser radical. Dejaron todo y lo siguieron. Nos relata el Evangelio al señalarnos la reacción de los discípulos. Se trataba de un camino pedagógico. Poco a poco, al conocerlo, optaban por el Maestro. Ello suponía la conversión, que bien lo sabemos, consiste en la apertura de mente y corazón, con actitud sapiencial, para dejarse transformar por la acción salvífica del Dios humanado. Ahora estamos ante la primera de las grandes metas del camino del Señor. Pareciera abandonado por los suyos e incluso por su Padre. Allí está, extenuado y cansado, moribundo en la cruz, entregando su propia vida como el buen pastor lo hace por sus ovejas. Para eso había venido. Para ello había pedido la conversión y que creyeran en Él, la buena noticia, el Evangelio hecho persona. Pero ¿cómo se podía creer en un fracasado que ha sido vencido y crucificado por las fuerzas humanas? ¿Por qué había de creerse en un maestro que predijo su muerte redentora? La meditación de las 7 palabras del Señor que estamos comenzando, además de otras múltiples enseñanzas, nos va a servir de lección magistral para entender lo que significa conviértete y cree en el Evangelio. En esas palabras no solo podremos contemplar la fuerza salvífica del sufrimiento en la cruz, sino la razón de ser de esa invitación del Señor al inicio de su vida pública. Todavía hoy se nos invita a convertirnos y a creer en el Evangelio. Sabemos lo que implica la conversión. En unos, la perseverancia en el camino iniciado. En otros, la decisión para dar el paso y meterse en ese camino de la novedad, es decir, de la salvación. Dejémonos llevar por la fuerza de esas palabras y contemplemos en ellas la invitación permanente a la conversión. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Comenzamos la meditación de las 7 palabras. Jesús es el gran maestro de la historia de la humanidad. Muchos filósofos y pensadores han dejado una herencia rica en enseñanzas, pero Él, Jesús, nos ha dejado como herencia su palabra viva, su palabra transformadora. Más aún nos ha legado su propia persona, palabra hecha carne que da la vida eterna. De allí que la invitación a convertirnos y aceptar con fe su Evangelio sea tan enfática. Es la puerta de entrada para la plenitud de la salvación. A lo largo de su vida pública,
nos fue enseñando cómo lograr esa conversión y cómo hacer realidad el creer en el Evangelio. Sus acciones prodigiosas fueron motivando a muchos a seguirlo. Su personalidad llena de misericordia logró que gente como Zaqueo permitiera que la salvación llegara a su casa, cambiando el estilo de vida. Sus parábolas hablan de la misericordia ante quien regresa luego de estar hundido en el cieno del pecado. Su mano generosa levantó del pecado a la adúltera arrepentida. Sus enseñanzas marcaron la senda a seguir. Hay toda una enseñanza clara que sugiere una conversión manifestada en el testimonio de vida que le exigirá a sus discípulos el día de la ascensión. Un testimonio para seguir revelando lo que Él dio a conocer durante su ministerio en Galilea, el amor de Dios que todo lo puede. Un amor decidido que lo llevará a su entrega total en la cruz. Un amor que habrá de distinguir a todos. Un amor que se orienta a todos los seres humanos, pero de una manera particular a los más pequeños. Además, Él se puso como garantía: lo que le hicieran a cada uno de estos mis pequeñuelos, a mí me lo hacen, dijo el Señor. Es así como nos invitará a dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, es decir, tratar al ser humano como hermano, cualquiera que sea su condición, porque para eso Él se había encarnado y se entregó, para hacer posible que lleguemos a ser hijos de Dios. Si somos verdaderamente sus discípulos, entonces pondremos en práctica lo que Él nos enseñó en esa parábola del juicio final. Así podremos oír lo que se dirá allí: vengan benditos al reino de Dios. Al contrario de lo que oirán quienes ni dieron de comer al hambriento, ni dieron de beber al sediento, ni dieron de vestir al desnudo. Terriblemente ellos escucharán que van malditos al fuego eterno. La conversión conlleva ese paso, poner en práctica el amor. Hoy en nuestro mundo y en nuestra patria en particular, se siente el clamor del Señor en la parábola. Hay muchos que piden de comer, o de beber, o de vestirse, o medicinas, o respeto de su dignidad. Y solo quien está en el camino del Evangelio puede dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo y respetar al menospreciado. Y ello entonces no es otra cosa sino un signo de conversión. Solo quien tiene la capacidad de creer en el Evangelio puede hacer realidad esa manifestación del amor solidario y fraterno. Pero hay muchos que están lejos del camino y han optado por lo contrario. Se han olvidado de dar de comer y de dar de beber y de vestir al desnudo. No han dado lo que necesitan los otros. Han menospreciado al pequeño, se han burlado de su dignidad y le han vuelto la espalda a Dios, que los invita, como también a nosotros, a actuar en su nombre en la práctica del amor. A ellos les debemos hacer resonar la llamada de Jesús: conviértanse y crean en el Evangelio. En la cruz, Jesús vuelve a poner a prueba a los que están allí presentes. Una palabra sencilla, pero nacida de lo más hondo de su ser, desafía a los soldados y los que se regodean con su sufrimiento de torturado y moribundo. Es cuando exclama, casi sin fuerza, pero con todo sentimiento: tengo sed. Pide el agua necesaria para refrescar su garganta reseca por el calor y el dolor que le causa el sangramiento a través de sus heridas. Se arriesga para ver si alguien puede compadecerse y tener un poquito de compasión en los momentos finales. Quizá lanza su clamor para ver si hay alguien que lo ha entendido a él y lo que él ha predicado.
Pero la respuesta no será la que de él deseaba. Un soldado, eso sí, presuroso, para que no volviera a molestar, le pone en sus labios una esponja con una pócima amarga. Amarga en su contenido, pues no es para refrescar, sino para terminar de secar la garganta del moribundo y así no molestar más. Amarga en su intencionalidad. Al soldado aquel no le interesaba la sed del crucificado. Total, ya había perdido su dignidad humana al ser condenado. Lo que le interesaba es que no molestara más y que se le apresurara la muerte. Esta palabra nos permite tener en cuenta tres cosas en relación a la conversión. La primera nos recuerda que sigue vigente la propuesta de asumir la enseñanza de la parábola anteriormente mencionada, la conversión, la apertura de corazón para que allí resida el amor, lo que nos permitirá ver a tantos crucificados que hoy piden se les sacie la sed que tienen. En segundo lugar, la actitud de aquel soldado nos vuelve a confrontar con la condición pecaminosa que podemos dejar meter en nuestras vidas y que exige también la conversión. Pero a la vez es una llamada de atención para todos los que desde su prepotencia están dándoles la espalda a sus hermanos y prefieren ofrecerles pócimas amargas que les sequen la propia vida. Y una tercera cosa que nos tiene que ayudar es cómo esa palabra nos vuelve a poner ante la razón más hermosa para la conversión. El mismo Dios que se hizo hombre y que asumió los dolores junto con las alegrías de la humanidad, se manifiesta tremendamente solidario con los pequeños. Lo que Él le enseñó lo está cumpliendo, pues se hizo tan pequeño que también a Él le han negado la posibilidad de saciar su sed. Palabra cierta desde la experiencia del crucificado. Tengo sed. Ella nos llama a seguir tomando conciencia de la necesaria conversión de quienes están actuando contra la humanidad. Nosotros hemos de ser los proclamadores de la buena noticia de su conversión, invitarles, acompañarles y hacer como el padre de la parábola, recibirlos y revestirlos de su dignidad manchada por el pecado contra los hermanos. Ello exige que también nosotros nos identifiquemos con los que claman como el Maestro, tengo sed, con nuestra solidaridad y con pleno amor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tengo sed de ti, tengo sed de ti, mi alma está sedienta de ti, tengo ansia de ti, cuando veré tu rostro, tengo sed. Tengo sed de ti, tengo sed de ti, porque vivo con tristeza, porque alegría en mí. ¿Dónde estás, Señor? Yo tengo
tengo sed de ti, solo de ti, solo de ti, solo de ti, solo tengo sed de ti. Tengo sed de ti. Tú eres mi Dios y mi salvación, solo tú, mi luz y mi verdad, solo tengo sed de ti. Solo de ti, solo de ti. En el drama de la cruz nos conseguimos con dos palabras que a la vez encierran dos actitudes importantes. Una, la perseverancia como actitud de permanente conversión de quienes están en el camino de la salvación. Es la actitud de María, reflejada en su permanencia de fidelidad a los pies de la cruz. Nunca abandonó al Hijo, ni ella, ni Juan, ni algunas mujeres. Esa actitud perseverante produjo también un efecto salvífico. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. La otra palabra es de premio a una actitud de conversión de su vida pasada. Uno de los ladrones crucificados junto a Jesús, ante el reclamo del otro compañero, reconoce que en ellos se aplica la justicia por lo que habrían cometido. Pero aunque sea en el momento extremo, se atreve a seguir al Señor, compañero de suplicio. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La respuesta es una palabra de amor y de perdón, de premio por su conversión. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La cruz es el momento culminante de toda una predicación de los misterios del reino de Dios. Para alcanzarlo se necesitaba convertirse e ir hacia él con perseverancia, como ciertamente lo hizo María junto con Juan. Y como nos enseñaba Jesús en una de sus parábolas, no importaba la hora que fuera, pero quien se decide a trabajar en la viña del Señor recibirá la paga convenida, que es la salvación, la entrada en el paraíso, como le estaba sucediendo al buen ladrón, como lo solemos denominar. En él, en María y en Juan coinciden dos cosas importantes: un premio de gracia por la perseverancia o por el cambio decidido de vida, aunque fuera en el último minuto. Premio de gracia al mismo acto de la conversión. Y en segundo lugar, Jesús comparte lo que tiene. Con María comparte su maternidad y la entrega a los seres humanos. Con Juan, su discípulo, representante de todos los creyentes, Jesús le da el regalo de una nueva maternidad a María. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Es una muestra de amor. Con el buen pastor, con el buen ladrón, Jesús comparte algo que de verdad le pertenece. De allí que le garantice: hoy estarás conmigo en el paraíso. También es una muestra de amor. Son dos palabras iluminadoras. Nosotros en ellas podemos tener la seguridad de que María es nuestra madre amorosa e intercesora. En Juan,
podemos reconocer con fe que ella es la Madre del Dios Redentor, que recibimos y hacemos que viva en nuestras culturas, en nuestras comunidades, con las diversas advocaciones que le colocamos. En ella recordamos que la conversión debe ser una actitud perseverante. En el buen ladrón volvemos a sentir cómo es posible llegar a la plenitud y cómo quienes están lejos pueden acceder al premio si se arriesgan a convertirse de todo corazón. En nuestra vida eclesial de hoy, siguiendo las indicaciones de Francisco de hacer realidad una iglesia en salida, con misericordia, con amor pastoral, estas dos palabras nos vuelven a recordar que somos misioneros, es decir, proclamadores del Evangelio de la conversión. En un primer momento nos toca recordar que hemos de perseverar como María nos enseña. Ella, a los pies de la cruz, se asoció con su maternidad espiritual a toda la humanidad redimida por su Hijo, el Señor Jesús. Perseverar para mantenernos en el camino de comunión que conduce al reino, es decir, al paraíso, premio entregado al buen ladrón. Perseverar para mantenernos en el camino de comunión que conduce al reino, es decir, al paraíso, premio entregado a aquel buen ladrón. Perseverar con María, quien nos sigue enseñando, como lo hizo en las bodas de Caná, que debemos hacer lo que Jesús nos enseña. María sigue a nuestro lado para ejercer su maternidad. Por eso mismo acudimos a ella y sabemos que nos concede su intercesión. Con ella conseguimos lo que pedimos a Dios, en especial la llegada y entrada al reino paraíso de salvación. Y nosotros, en perseverancia, con un corazón siempre abierto a las verdades y fortalezas del reino de Dios como Juan, al recibir a María como nuestra Madre, estamos haciendo recibir el regalo hermoso del Hijo, que también nos concedió la especial gracia de llegar a ser Hijo de Dios Padre. Juan se mostró perseverante y no dejó de lado al Maestro. En él tenemos la lección de lo que ha de ser nuestra actitud, seguir en todo momento, en todo lugar, fieles al Señor. Con el buen ladrón tenemos la posibilidad de reafirmar el término del camino de la conversión, el paraíso del reino de justicia, paz y amor. Eso nos brinda seguridad, pero a la vez nos compromete a seguir proclamando la invitación de Jesús a todos los hombres y mujeres de nuestra época. Conviértanse y crean en el Evangelio. Es un mensaje para todos, pero de manera especial e incisiva a quienes se han alejado de Dios, se han enfriado, han optado por el pecado y la corrupción como estilo de vida. Hay que predicarles con valentía y respeto que han de convertirse. Hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que lo han hecho y han sido reconocidos por la Iglesia. Pero en el mismo Evangelio se nos da a conocer a este buen ladrón, cuya decisión le obtuvo integrar en ese día su petición y el premio, para así ingresar el día de la muerte del Señor en el paraíso. Estas dos palabras, con sus actitudes correspondientes, se presentan como una nueva lección para lo que se encierra en nuestro testimonio. La enseñanza de que la conversión es posible y necesaria si queremos entrar en la plenitud del reino, lo cual requiere de la perseverancia. Como hijos de María, siendo ella intercesora y gran compañera de nuestro caminar, podremos encontrarnos en el mismo paraíso de salvación que un día como hoy pudo comenzar a disfrutar aquel que se arriesgó a convertirse, es decir, el buen ladrón. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Dios te salve María, llena eres de gracia,
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. 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 Si estás padeciendo alguna enfermedad, ahí tienes a tu madre. Si estás pidiendo fuerte la hora del dolor, ahí tienes a tu madre. Si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre. 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 El origen y el fin de la conversión es Cristo. Así lo cantan la Escritura y la liturgia cuando dicen: Jesucristo es el principio y el fin, el alfa y la omega. En el huerto de Getsemaní Jesús lo manifiesta en forma de angustia. Aparta de mí este cáliz, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya, oh Padre. Es la voluntad de Dios Padre la que ha venido a cumplir el Señor, y con ello se realizarían las promesas anunciadas desde antiguo. El Señor está claro en su misión. Para eso se ha hecho hombre, no para condenar, sino para salvar. Pero dentro del peso de su humanidad siente angustia y desolación. Esto se volverá a experimentar en la cruz, ante el abandono de quienes le seguían, las maldiciones y burlas de los que le condenaban, ante la soledad de su decisión de cumplir la voluntad del Padre. Vuelve a sentir lo mismo que sintió en Getsemaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Pablo nos lo recordará después. El Señor se desprendió de toda su condición divina, sin dejar de ser Dios Salvador. Allí en la cruz experimenta ese anonadamiento, empequeñecimiento, como bien lo sabe decir quienes investigan la palabra de Dios. Se cumple así también la profecía. Es el siervo de Yahvé, expoliado, empequeñecido y abandonado por todos. Es el Mesías Redentor que carga con la miseria humana causada por el pecado. Desde esa pequeñez hará brotar la grandeza de la salvación. Y así fue. Pocos minutos después, sin agua que le calmara la sed, abandonado por todos y aparentemente olvidado por Dios Padre, hace surgir con escasas fuerzas y debilitada voz la grandeza de su cometido y misión. Todo está cumplido. Ya no hay que esperar más. Se está realizando la voluntad del Padre. Todo está cumplido, es decir, ya se ha llegado al objetivo. Entonces el Señor presenta la gran ofrenda del sacrificio. Él es el sacerdote y a la vez la víctima. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Aparece aquí el Padre, quien aparentemente lo había dejado solo y por lo que el Mesías había reclamado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En estas tres palabras del crucificado se conjugan la experiencia humana y divina del crucificado. Ha tocado fondo con la muerte para vencerla días más tarde con la resurrección. Pero en la soledad y el abandono de la muerte dolorosa de la cruz hay el último y gran esfuerzo del Redentor. Todo está cumplido. Por eso, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde lo más pequeño, desde el despojo de su condición divina por la encarnación, Jesús se presenta como el Cordero que quita el pecado del mundo. Su sangre se derrama para la salvación de la humanidad. Su cuerpo se entrega como víctima propiciatoria que restablece la comunión rota. Es el puente que une la humanidad con Dios. Él es el puente. También es el pavimento de ese puente, por donde pasarán todos los seres humanos. Él es el principio y el fin de ese puente. Todo está cumplido. Todo está puesto en las manos del Padre y así se ha vencido la causa de toda muerte y destrucción, fruto de una acción eminentemente sacerdotal. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. En estas palabras se dibujan las tensiones normales de quien está llamado a vivir la conversión en perseverancia. El creyente siempre estará sometido a la tentación del maligno, quien lo quiere para sí y lejos de Dios. Su perseverancia está rodeada de las dudas, de las interrogantes y hasta del sentimiento de abandono por parte de Dios. En cada uno de nosotros se hace presente también esa experiencia de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la manifestación clara de que estamos necesitados siempre de la gracia de Dios. A veces puede darse la impresión de que estamos abandonados. Sin embargo, en la perseverancia de nuestro proceso continuo de conversión, sentimos las consecuencias de la entrega sacerdotal y redentora de Cristo. Nosotros estamos presentes en esa palabra. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Allí, en esa donación, estamos también todos los miembros de la humanidad. Y esto es motivo de confianza, ya que el mismo Maestro de Galilea, que enseñó acerca de la salvación, nos incorpora en su donación generosa ante Dios Padre, y así gozamos los efectos del todo está cumplido. Con ello, ciertamente, nos podemos
sentir seguros en nuestra decisión de conversión y de creer en el Evangelio. Somos fruto de la salvación, de una opción de libertad promovida por Dios Padre y realizada con la unción del Espíritu Santo por el Hijo de Dios Salvador. Asimismo le sucede a quienes deciden transformar su vida, pasar de la oscuridad del pecado a la luz de los hijos de Dios. Ante las interrogantes que puedan tener y que puedan hacerles sentir que Dios se pudiera haber olvidado de ellos, surge la seguridad de que sí pueden gozar de la gracia de la salvación. Ahí tenemos algunos ejemplos: la samaritana, Zaqueo, los mismos discípulos que pasan de la oscuridad a la luz con la resurrección del Señor, Pedro, que negó al Maestro y luego fue reconciliado y convertido en el pastor de las ovejas. Estas palabras de Cristo no solo son un indicativo claro de la salvación de la humanidad, son además la manera como nos podemos sostener en el camino. Nos sostiene el hecho de que todo está cumplido. Es decir, ya hay una nueva situación que nos ha transformado. Si somos conscientes de ello, podemos vencer las tentaciones de alejarnos o separarnos de Dios. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Quien ha puesto su espíritu en las manos del Padre, también nos ha colocado allí y nos ha convertido, como bien lo enseña San Pablo, en ofrendas vivas. Así pues, con nuestra actitud de fe, podemos identificarnos también con el Señor y decir cada día: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Escucho el grito de su corazón. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué? Reviví su día hoy y estos infables momentos de su pasión, la traición de Judas, la negación de Pedro, el juicio ante Pilatos y su flagelación. Coronación de espinas, la subida al Calvario, el espasmo de sus manos y sus pies traspasados por los clavos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
el cuerpo de Jesús reposa entre mis brazos, unidos Él y yo, por tu salvación Él resucitará y te salvará. No importa tus errores, no te abandonará. Él te amará y te sanará, pues te ama y te perdona. Él te perdona, Él te ama, porque no te ha abandonado. Él te perdona, porque te ama, porque nunca te ha Cualquier condenado a muerte hubiera tenido la tentación de maldecir a Dios por renegar de Él. Durante las tentaciones que sufrió Jesús durante 40 días de ayuno y oración, el diablo quiso quebrar la voluntad del Mesías pidiéndole que le adorara. Pero Jesús no flaqueó, por supuesto por ser Dios, pero también porque estaba claro de su identidad y de su misión. El diablo hubiera estado muy feliz si en el suplicio de la cruz Jesús hubiera renegado del Padre. Sin embargo, no solo se mantuvo firme en su decisión de cumplir su voluntad, sino que lo manifestó de una manera insólita. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ciertamente era algo inaudito. Estaba en sintonía con todo lo que había predicado y realizado para inaugurar su reino de justicia, paz y amor. Más aún, quien había otorgado el perdón a muchos pecadores que se le acercaron, no podía actuar de manera contraria. Mejor todavía, hasta los justificó, porque no saben lo que hacen. En el fondo era verdad. No había un conocimiento pleno de quién era Jesús. Se habían dejado obnubilar por su afán de poder y por mantener las fórmulas de algo que debía cambiar. No se arriesgaron a abrir su mente y su corazón. Por eso no saben lo que hacen. Lo más radical de la enseñanza y del mandato del amor por parte de Jesús es el perdón. Él lo puso como condición cierta para recibir el perdón por las ofensas cometidas contra Dios en el Padre Nuestro. Él lo pidió como expresión clara del amor que incluía a los enemigos y adversarios. Él enseñó que había que hacerles a los demás lo que a uno le gustaría recibir. El perdón implicaba hacerlo con libertad y sin condiciones, hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Para eso había venido y se había encarnado, para quitar y vencer el pecado del mundo. El perdón, aun cuando pueda implicar corrección y renovación personal, es lo máximo de la promesa de salvación que el Señor hizo desde siempre a la humanidad. Ahora en la cruz se estaba realizando la voluntad del Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Y Jesús se manifiesta con una palabra que no lo es de resignación, sino de compromiso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón es el paso último para poder alcanzar la salvación. Con el perdón se borran todas las culpas y sus consecuencias. Con el perdón se recupera la auténtica dignidad de los hijos de Dios. Con el perdón se logra la plenitud para conseguir la total libertad.
El perdón solicitado por Jesús al Padre va a encontrar un primer eco cuando el Señor le dice al buen ladrón, ajusticiado junto a él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la meta del camino ofrecido por Jesús. Liberación de todo pecado y sus consecuencias. Victoria ante el maligno que quiere hundir en el lodazal de la perdición a todo ser humano y que no quiere dejar que le liberen a sus secuaces pecadores. El Apocalipsis cantará el himno del Cordero que quita el pecado del mundo, a quien se asocian los vencedores, es decir, a quienes se han dejado bañar con el agua del perdón que es su propia sangre. Con esta palabra, todo lo que podemos decir y contemplar ante el hecho maravilloso de la conversión adquiere un sentido de plenitud. Quien persevera en él, quien persevera en su invitación de convertirse y creer en el Evangelio, sabe que tendrá la fuerza para no caer en el pecado, y si lo hace, para resurgir victorioso de él, como surgirá victorioso el Cordero Inmaculado en la Pascua de los nuevos tiempos. Quien se mantiene firme en la fe, quien se deja guiar por los criterios del Evangelio, tendrá la oportunidad de dejar a un lado el pecado, pero a la vez podrá anunciar esa consecuencia a quienes tienen que asumir la conversión como un cambio de vida para entrar en el camino de la vida sin fin. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una palabra que debe resonar en los oídos de todos aquellos que están alejados o que se han dejado dominar por el pecado, por el diablo, o por los que han hecho de la corrupción su estilo de vida. Es una palabra que garantiza que hay luz para la oscuridad y así poder experimentar lo que Pablo nos enseña en la carta a los Efesios. Ustedes antes eran oscuridad, ahora son luz en el Señor. Si algo tiene que decir y enseñar a la Iglesia en este mundo tan lleno de divisiones, es el contenido y efecto de esa hermosa palabra del crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto conlleva a que la Iglesia se encamine siempre a purificarse internamente. Hoy, con tantos escándalos de diverso tipo en el seno de la Iglesia, todos nosotros debemos estar claros en el dinamismo de la conversión y dejar a un lado la mediocridad, la indiferencia y la falta de compromiso. No se debería actuar en nombre de una Iglesia que proclama el perdón y dentro ampara a muchos que están encapsulados en el cáncer de pecados que escandalizan al mundo de hoy. A la vez, limpiándose internamente con el ejemplo de quienes de verdad hacen el bien, la Iglesia debe acercarse con decisión y valentía a quienes están llenos de maldad, o se han enquistado en la corrupción, o se han creído dioses superiores a los demás hermanos para invitarlos a la conversión. De seguro que al convertirse y dejar todo camino de maldad, van a sentir la refrescante palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el fondo, sí sabrán que es junto a Dios y en comunión con los hermanos como se logrará saber lo que sí hay que hacer. Cristo nos ha dado la lección. Él mismo es el testigo fiel. No podía actuar en contra de lo que había proclamado como uno de los misterios del reino, es decir, el perdón. Por eso, no solo aquel primer Viernes Santo, sino todos los días de la historia, esta palabra tiene una vigencia total y perenne. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hemos recorrido las horas de la cruz al contemplar desde la perspectiva del conviértete y cree el Evangelio las 7 palabras del Redentor. No debemos pensar y permanecer solo en lo bonito de la meditación o con aquellas expresiones que nos puedan haber impactado. Hay que ir más allá. Somos testigos del crucificado que destruirá la muerte y el pecado para resurgir victorioso como la luz verdadera en su resurrección. De ello también debemos hacer testimonio fehaciente. Nos toca seguir en el camino. La perseverancia conlleva la fidelidad. La fidelidad se hace visible porque nos hacemos también creíbles. Si permanecemos en el camino de la novedad de vida, la conversión, podremos hacer que otros alejados, entibiecidos o llenos de la maldad del pecado, se animen a unirse a nosotros y alcanzar la victoria del Cordero Pascual. Convertidos para convertir, podría ser la consigna. Es lo que nos pide el Señor en todo momento, y que en las 7 palabras que hemos contemplado vuelve a resonar como un eco inmenso. Seguiremos adelante en el nombre del Señor. Él nos ha invitado a poner nuestra vida y nuestra mirada en el horizonte del reino de Dios, a posar nuestras manos en el arado, pero sin mirar hacia atrás. Ante el aparente fracaso de este Viernes Santo, surgirá la victoria de la luz que rompe la oscuridad. Así podremos cantar con la liturgia: victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Y la mejor manera de demostrarlo es asumiendo todo lo que ello conlleva, tomando nuestra propia cruz y haciendo realidad en nosotros el conviértete y cree en el Evangelio. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Hemos terminado la meditación de las 7 palabras y esta tarde celebraremos la conmemoración de la muerte del Señor. Identifiquémonos con Cristo en su cruz para luego resucitar con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, podemos ir en paz. Reinarás, ese es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás.